En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Entramos hoy en el quinto apartado. El catecismo va a tener el título de ¿quién puede bautizar? Y el día de hoy vamos a profundizar en los números 1256 al 1260 con el tema la necesidad del bautismo. Número 1256 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Es un número precioso que el Catecismo nos presenta, queridos amigos, y nos abre una puerta, una tremenda puerta que se abre. Fijémonos cómo distingue el Catecismo ministro ordinario y ministro extraordinario. El ministro ordinario es aquel que en circunstancias normales es el que dispensa el sacramento del bautismo, y son el obispo y el sacerdote. En la Iglesia de Occidente, en nuestra Iglesia latina, la Iglesia romana, también el diácono, no así en Oriente. Se hace esta diferencia de ordinario y extraordinario porque la Iglesia ve que el sacramento del bautismo es un sacramento clave. Sacramento puerta para la salvación. Es un sacramento necesario para la salvación. Y de esta conciencia el Señor siempre ha querido facilitar al máximo todos los caminos de salvación. Si el bautismo solo fuera posible celebrarlo con los obispos, con los sacerdotes o con los diáconos, podría ocurrir alguna situación en las que la salvación de una persona no estaría al alcance. Y de hecho pasa, y no pocas veces. Pero esto que la Iglesia nos ofrece facilita el que cualquier laico, incluso aquel que no está bautizado, en un momento extraordinario, pueda ser ministro del sacramento del bautismo también. Esto lo encontramos en el Código del Derecho Canónico de la Iglesia Católica, en el número 861, dice: es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo un catequista o un destinado para esta función por el ordinario del lugar. Y en caso de necesidad, cualquier persona que tenga la debida intención, y han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco, que los fieles
sepan bautizar debidamente. Fijémonos qué canon este del derecho canónico, el 861, tan interesante que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas no tenían idea de esto. Entre los quehaceres de formar bien a sus feligreses, los párrocos también deben enseñarles cómo bautizar, porque puede ocurrir que haya en algún momento de nuestra vida un caso de emergencia, un peligro de muerte, donde no hay un sacerdote, ni un diácono, ni un obispo para administrar el sacramento del bautismo a un adulto, a un niño, a un bebé. Y tú, como laico, incluso aunque no estés tú bautizado, puedes darle la salvación a esa persona. Así como se hacen cursos de primeros auxilios para aprender a recuperarle la vida a una persona en el momento de un infarto, de un preinfarto, lo mismo. Dice aquí el Código del Derecho Canónico. Debemos enseñarle, el párroco debe de enseñarle a las personas también a bautizar. Es algo muy particular. Yo en mi vida, en toda mi vida que llevo trabajando, nunca he visto a un párroco hacer esto, pero sería muy interesante hacerlo. Continúa diciendo, exceptuando el caso de necesidad, a nadie le es lícito bautizar en territorio ajeno, sin la debida licencia, ni tan siquiera a sus súbditos. Ofrézcase al obispo el bautismo de los adultos, especialmente a los que han cumplido 14 años, para que lo administre él mismo si lo considera conveniente. Fijémonos cómo se usan unas expresiones muy concretas. La Iglesia pone mucho cuidado en sus expresiones. Dice, no es lícito. No dice que no es válido. Es importante que el ordinario del lugar lo sepa. Cuando se bautiza a una persona por emergencia y lo puede hacer un laico, cualquiera de nosotros, es importante que su párroco lo sepa para que ese bautismo también sea registrado en el libro de los bautizados de su parroquia. Por eso lo dice, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. Fijémonos cómo dice el catecismo, intención requerida. ¿Qué es esto? Consiste en querer hacer lo que la Iglesia hace cuando va a bautizar. La intención de la Iglesia y usar la fórmula bautismal trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria del bautismo, ninguna otra. No es yo te bautizo en el nombre del Creador, del Salvador y del Santificador. No es. Aunque el Creador sea el Padre, aunque el Salvador sea el Hijo y aunque el Santificador sea el Espíritu Santo, esa no es la fórmula bautismal, usada por muchas sectas que cambian nombres diciendo lo mismo, pero no lo que dice el Evangelio. La fórmula bautismal es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia Católica es muy cuidadosa con las palabras que usa para definir algo, para aclarar algo. Y por eso nos dice aquí que es importantísimo, requerido la intención de la Iglesia. Fijémonos, queridos amigos, que no dice el convencimiento
o si el que va a bautizar cree, tampoco dice si tiene conciencia plena de, no dice nada de eso. Es decir, que aquel que puede ofrecer en caso de emergencia el bautismo, lo mínimo que se le pide es la intención. Querer hacer lo que la iglesia hace al bautizar y que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le pide más nada. Fijémonos hasta qué punto llega la iglesia al querer el bautismo para alguien, que abre la puerta hasta este punto, que tú y yo también podamos darle la salvación a una persona en caso de emergencia. Incluso al punto de que la salvación se la pueda dar un no bautizado. Hasta allá llega. ¿Qué cosa tan seria es el bautismo para los católicos? Un no bautizado es prácticamente un no creyente. Y por tanto, esa persona no sabrá lo que está haciendo, tampoco lo que significa, pero basta con que haya la intención. Alguien que está en peligro de muerte le puede pedir a otra persona, bautízame, porque voy a morir. ¿Cómo lo hago? Puede preguntar. Bueno, hazlo así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la intención. Ya con esto, ese bautismo es válido. Al final, termina este número 1256 diciendo, la Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Primera de Timoteo 2:3-6. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Es un texto precioso. Fijémonos, queridos amigos, una de las herejías que rechazó la Iglesia Católica a lo largo de los siglos fue la afirmación de que Jesús había muerto únicamente por la salvación de los que estaban predestinados para el cielo. Y San Pablo dice, no, se entregó a sí mismo como rescate por todos, no por un grupo, no por unos elegidos, no por 144,000. Se entregó a sí mismo como rescate por todos. Y Dios sufre en el sentido de que el amor no es amado, que la salvación que es ofrecida no es recibida. Y eso es un gran misterio en Dios. Jesús entregó su vida por todos. Entregó su vida por el hijo pródigo que estaba fuera de casa y también entregó su vida por el hijo que estaba dentro en la casa con su padre. Se entregó por todos. Es por eso, queridos amigos, que la Iglesia Católica pone todas las facilidades posibles y exige lo mínimo para que el bautismo se pueda dar, para que el bautismo pueda ser administrado en bien de todo el mundo. Marcos 16:15-16, y les dijo,
id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Dicho esto, damos un paso más y el catecismo nos va a introducir al sexto apartado del artículo 1 que estamos estudiando sobre el sacramento del bautismo y nos va a presentar el tema de la necesidad de bautizar. Número 1257 del catecismo dice: el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no reconoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Es un número hermoso, es un poco largo, vamos a explicarlo por partes. Juan 3:5. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy, muy fuerte este texto. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Dios no queda sometido a sus sacramentos. No queda. Él puede tener todos los medios que quiera para la salvación de los hombres. Pero el regular, el ordinario, será el bautismo. Porque si no se afirman las dos cosas, podemos caer en dos peligros, queridos amigos. Primer peligro, el fundamentalismo. Es un gran peligro en el que podemos caer, que sería como un Dios que está atado a unos medios humanos, que solo los inscritos en el libro de los bautismos se salvarán. Pero Dios superó todo medio. El único medio que es insuperable es Jesucristo, que es el único medio o mediador a través del cual Dios envía la salvación al mundo. Incluso los que no saben que Cristo es su Salvador, cuando estén en el cielo, si ellos han seguido rectamente su conciencia, si ellos han vivido conforme a la voluntad de Dios expresada en su conciencia, cuando lleguen al cielo estas personas, sabrán que Cristo es el que los ha salvado, aunque ellos no lo hayan tenido claro, aunque no lo hayan conocido. En este peligro del fundamentalismo, hay muchas sectas que tratan básicamente esto, que ellos son los únicos, que ellos son los elegidos, que la salvación pasa exclusivamente por unos medios concretos y no por otros. Y el segundo peligro que se nos presenta, queridos amigos, es aquellos que dicen, como Dios lo puede todo, y no solo salva por los sacramentos, ya no es necesario apurarnos tanto para bautizarlos. Ya no es tan urgente evangelizar, ya no es tan urgente ir a las misiones, ya no es tan urgente hacerle caso a Jesús. Bautizarlos
id por todo el mundo y bautizarlos a todos. Ya eso no es urgente, porque Dios se encargará. Y este segundo peligro se está dando más fuerte que el primero del fundamentalismo. De bajar las manos ya. De ¿para qué nos vamos a apresurar? ¿Para qué nos vamos a desgastar? ¿Para qué yo voy a entregar mi vida a la evangelización? Si Dios al final, Él que lo haga. Este es el que está imperando hoy día en nuestra sociedad. De alguna manera, cuando se piensa así, se está menospreciando, se está dando menos importancia y menos urgencia a los sacramentos. Y estos dos peligros, queridos amigos, nosotros los cristianos católicos debemos rechazarlos tajantemente. Nosotros tenemos que afirmar que Dios puede dar su salvación como Él quiera, pero no por eso deja de existir la urgencia de hacerlo por medio de los sacramentos. No podemos recurrir a las situaciones extraordinarias y hacer de esas situaciones lo ordinario. Por eso Dios instituyó 7 sacramentos de salvación. Esos serán los que estudiaremos en todos los números que nos faltan por delante. Pero hay por ahí una corriente que dice que se salvan algunas personas por un 8º sacramento, y lo dicen así en forma de burla. Existe otro sacramento que se llama la ignorancia. Dice, también nos podemos salvar por ignorantes. Si no conocemos a Jesús y nos portamos bien, Dios por esa ignorancia también nos puede regalar la salvación. Bueno, nosotros no podemos dejar de predicar y anunciar lo que es la alegría del hombre que conoce a Jesucristo. Sin duda alguna, no es que Dios te salve por ignorancia simplemente, te salva si sigues tu conciencia, si sigues la voluntad de Dios que ilumina tu conciencia, no solamente ignorancia. Una cosa es que ignores conocer a Jesús, pero si no sigues tu conciencia, no te salvas. Siempre el conducto ordinario para la salvación será mucho más fácil. La vida con Jesús o sin Jesús es muy diferente. Las personas que conocen a Jesucristo viven su vida en su fe, en su esperanza y su caridad de una manera muy diferente a una persona que no conoce a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es más fácil recibir el don de Dios cuando se sabe lo que se está recibiendo. Y por eso necesitamos predicar la persona de Jesucristo. Será más fácil salvarse. Se disfrutará más la vida en este camino de preparación al cielo cuando se vive con los sacramentos instituidos por el mismo Jesucristo, no por ignorancia. Ignorar a Jesucristo es vivir la vida sin ser feliz. Es vivir la vida con un vacío. Es vivir la vida, sí, bien vivida, pero sin sentido. Por eso nuestro esfuerzo en conocer la persona de Jesucristo para que llene todos los vacíos existenciales de nuestra vida. Toda esta preciosa doctrina de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II la especifica
En la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 14, tiene estas expresiones tan hermosas. Dice: el Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia. En ella los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podrían salvarse aquellos que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. Es un texto fuertísimo, difícil de entender. Es un juicio subjetivo ese que se dice, solo Dios lo juzgará, porque solo Él conoce de verdad lo que uno ha conocido en su conciencia. Que también dice el concilio, que si alguien ha conocido a Jesucristo, el don de salvación de Jesucristo en la iglesia, en los sacramentos, y lo ha rechazado conscientemente, ese rechazo es un rechazo a la salvación. Y esto está sucediendo hoy muchísimo. Personas que rechazan la fe católica que han recibido por su bautismo, por situaciones, por malos testimonios, porque los trataron mal en una parroquia, porque no pudieron celebrar un sacramento porque al señor cura párroco no pudo, no, y la gente se aleja por cosas porque van buscando solo lo que quieren y no necesariamente a Jesucristo. Y entonces cuando está herido ese querer, que yo quería hacer esto, pues se nubla la persona de Jesús, que es en el fondo lo que debemos buscar. Y entonces las personas, conociendo su fe, se alejan, incluso rechazan y llegan a rechazar profundamente a la iglesia. Dice el concilio, ese rechazo consciente es un rechazo a la salvación. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Y es por esto, queridos amigos, que esta afirmación que hace el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium es muy potente. Y la Iglesia nunca se avergüenza de predicar este mensaje de Jesucristo, aunque suene muy duro al hombre moderno. Por eso es que la Iglesia sigue afirmando, Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo en la Iglesia. Pero aún así, Dios no se queda sometido a sus sacramentos. Abre la puerta también. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1258 que dice, desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser
sacramento. ¡Qué cosa tan hermosa! El bautismo de sangre, que es el martirio. El martirio no es un sacramento, pero es un bautismo de sangre. Nos da la gracia del sacramento del bautismo. La Iglesia Católica canoniza a los mártires sin que sea necesario ese proceso de canonización, de acreditación de un milagro. Por ejemplo, si hay un proceso que se abre para hacer santo al Papa Benedicto XVI, por ejemplo, va a ser dentro de ese proceso de canonización la acreditación de una serie de milagros que personas testifiquen. Pero cuando una persona es martirizada, es asesinada por su fe, a ese mártir, para hacerlo santo, para canonizarlo, no es necesario que muestre y que se acredite ningún milagro. El martirio es. A los mártires se les proclama su santidad por el bautismo de sangre, por el derramamiento de sangre, por confesar la fe en Jesucristo a costa de su vida. Precioso. Esa sangre ya no es la propia, sino que es la sangre de Cristo que les lava y les purifica de todos sus pecados. Por eso, la belleza que tenemos los católicos del martirio. Dicho esto, número 1259 nos dice el catecismo: a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Es decir, lo que hemos ya mencionado en las catequesis, el bautismo de deseo. Si mueren antes de haber sido bautizados los catecúmenos, ellos han tenido un bautismo de deseo. Y no es necesario que sea muerte por martirio, de deseo. También puede recibir el don de la salvación. Por último, nos presenta el catecismo el número 1260 que dice: Cristo murió por todos. Y la vocación última del hombre, realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvo. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Recordemos que Dios ha creado al hombre con el deseo natural de conocer la verdad y de amarla. Una vez que se conoce la verdad, el deseo me hace amarla. Por el entendimiento y la voluntad que Dios le ha dado al hombre, el hombre tiene la obligación y el deber de conocer y buscar la verdad, de no conformarse con la mentira y de no conformarse con la mediocridad. Todo hombre tiene una llamada y una vocación a la verdad y al bien. Y lo que nos está diciendo este número del catecismo es que una cosa es que una persona haya buscado y haya abrazado la verdad y el bien. Y como nadie le ha predicado que esa verdad que él estaba buscando es Jesucristo, esta persona, si sigue su conciencia, puede ser salvo. Es posible que haya estado buscando a Cristo sin saber que era Cristo el que buscaba. Y si él hubiera sabido que la verdad que estaba buscando era Cristo y que la bondad que estaba buscando era Cristo,
Y si él hubiera sabido que la belleza que estaba buscando era Cristo, hubiera abrazado sin duda alguna al Señor. Pero podemos decir que, aunque no lo haya hecho de una manera explícita, implícitamente él estaba abierto a Jesucristo. Además de esto, solo Dios sabe hasta qué punto una persona ha buscado la verdad, el bien y la belleza. Solamente Dios sabe hasta qué punto esa persona era consciente de que la verdad, la bondad y la belleza eran Jesucristo y su revelación. Por eso esta afirmación del catecismo es tan importante. Todo hombre que, ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. El Señor no se oculta a aquellos que le buscan sinceramente, pero que le busquen, no que se sienten en la ignorancia y se queden ignorantes, sino que le busquen a ciencia cierta, que busquen la bondad, que busquen la verdad y que busquen la belleza. Por eso, queridos amigos, nos invita el catecismo a darnos cuenta que si hay una persona que no ha encontrado a Jesucristo en su vida todavía hoy, es simplemente porque nosotros, los que le conocemos, no hemos sido capaces de predicarlo de una manera convincente. Tal vez no hemos sido testigos de Cristo como deberíamos serlo. Y esto nos tiene, queridos amigos, que hacer replantear nuestra vida ante el Señor. ¿Qué tanto y qué tan comprometido estoy yo con Jesucristo para darlo a conocer a todas las personas que lo andan buscando y que todavía no tienen la conciencia total y absoluta de haber encontrado a Jesucristo como su Señor?